Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Volvemos otra vez, amados. Bueno, estamos interpretando el libro de Lamentaciones, como nos muestra claramente la obra de imputación de nuestra transgresión sobre el santo. ¿Quién era santo en este libro? El monte. ¿Quién es santo? Cuando viene el Señor Jesús, el Cordero es el santo. Y este pecado fue impuesto sobre el monte santo. Y cuando vino el Señor Jesús, todo el pecado de toda la humanidad fue impuesto sobre el Hijo Santo, sobre el Cordero Santo, Cordero de Dios. Entonces, el capítulo o el libro de Lamentaciones nos muestra a todos a dónde se imputó nuestro pecado, para que nosotros tengamos salvación, esperanza, redención. Nuestro pecado se imputó al Cordero. Así como a ellos el pecado se le imputó fue al monte, a nosotros el pecado se le imputó al Cordero de Dios. Es quien quedó desolado, destruido, consumado totalmente por el de Dios, mi Cordero. El Señor Jesús fue el que recibió toda la ira de Dios por mis pecados. Fue un Cordero. Para ellos, un monte. Por eso ellos miraban hacia atrás y decían lo que le hicieron al monte. Y nosotros tenemos que mirar hacia atrás y decir todo lo que le hicieron a mi Cordero, todo lo que le hicieron al Señor Jesús. Porque allí, por medio de la Escritura y por medio de los Evangelios, nos va mostrando todo lo que le hicieron al Señor Jesús en 6 horas. Entonces, ¿por qué le hicieron eso? Por mis pecados. No por los pecados de Él, porque el monte no pecó. Un monte no peca. Y el Señor Jesús no peca porque Él es Dios. Un Dios no peca. Dios, un Dios no peca. Dios, un Dios no peca. Hicieron el juicio a nuestro Cordero, el Hijo de Dios. El Hijo Santo recibió nuestro pecado. Entonces, por eso el capítulo 5, el profeta cierra orando, diciendo, ¿por qué se está lamentando? Porque sus pecados cayeron sobre el monte de Sión. Dice, porque el monte de Sión está asolado, zorras andan por él, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, generación en generación. Y es que dice la oración finalmente el profeta, le dice, Jehová Dios, vuélvenos a ti y nosotros nos volveremos. No nos deseche para siempre, vuélvenos a ti. Entonces primero, ya vamos a ver el final de la oración, que es lo que nos debe mostrar el Espíritu a cada uno dentro. La obra de Cristo Jesús. Este libro muestra la obra de Cristo Jesús, como el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, que nunca debía haber conocido la ira, nunca debía haber conocido el castigo, nunca debía haber conocido la muerte, tampoco el pecado por imputación, ni el dolor. Él lo recibió por nosotros. El Señor Jesucristo es el que recibió todo el dolor de toda la humanidad, toda la enfermedad de toda la humanidad. Todas las enfermedades recayeron, dice el profeta Isaías. Todas las enfermedades recayeron en 6 horas sobre él. Aún las que al día de hoy se descubren, todas cayeron sobre el Señor Jesús. Todos los dolores, todas las aflicciones cayeron sobre el Señor Jesús. Entonces, como el libro de Lamentaciones nos permite ver por medio del profeta Jeremías cómo esa es la lamentación que hace el mundo. ¿Cuál debe ser la lamentación real? No las nuestras personales, sino esta es la lamentación principal, que el pecado de la humanidad cayó sobre el Hijo Santo de Dios. Esa es la gran lamentación. ¿Y cuál debe ser la oración de la humanidad cuando revela esta lamentación? Señor,
vuélvenos a ti y nosotros nos volveremos. Hasta que la humanidad no pueda ver y sentir esta lamentación interna, no va a terminar orando como el profeta. Por eso la humanidad va a seguir no queriendo estar con Jehová. Por eso el profeta dice, vuélvenos a ti y nos volveremos, renuévanos como al principio. ¿Y cuál es el principio? Vuélvenos al monte de Sión, vuelve a restaurar el monte de Sión. Solo que luego sabemos por toda la escritura que este monte resucitó, porque Sión resucita. Igual nuestro Cordero resucitó, porque este monte no se quedó para siempre asolado, no para siempre las obras andaban por él, resucitó. Igualmente nuestro Cordero resucitó, no para siempre el mal gobernó, Cristo resucitó. Entonces, y finalmente la oración del profeta es, Señor, vuélvenos a ti. Y esa es una oración que debemos continuamente nosotros tener presente en nuestras peticiones. Señor, vuélvenos continuamente a ti. Si tú no vuelves a ti, nosotros nos volveremos a ti. Pero es una oración continua de volver al propósito de Dios, es una oración continua de volver a la economía de Dios, es una oración continua de volver a estar en la obediencia a Dios. Dice, vuélvenos a ti, no nos dejes separados del monte de Sión. ¿Qué ocurrió en esta foto que sombra? Que el pecado de Judá de Jerusalén separó a Sión de los moradores. La segunda foto. La primera foto es que el pecado cayó sobre el monte. El monte no ha pecado, pero cayó sobre el monte. La segunda foto es que los que estaban dentro de Sión fueron apartados de Sión. ¿Qué los separó de Sión? El pecado. El pecado separó a los moradores de Sión del monte de Sión. Fueron separados. Entonces por eso el profeta le dice, Señor, estamos lejos del monte, nos olvidarás para siempre, nos has abandonado, estamos sin padre, estamos como huérfanos, estamos lejos. ¿Por qué? Porque hubo una separación entre el monte de Sión y los moradores de Sión. ¿Y qué hizo? ¿Qué causó esa separación? Él lo dice, porque pecamos. El pecado separa al hombre de Dios. Por eso en el Edén, el pecado entró y separó a Dios y al hombre. Lo separó el Edén, el pecado. El pecado causa separación. Es como quedó el monte quedó separado de los moradores. Ahora los moradores ya no estaban en el monte de Sión. ¿Y qué hizo el pecado? Que para que ellos vuelvan, ellos van a volver, el monte recibió el castigo. Entonces ahí muestra Dios su amor para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios debería haber hecho el castigo a los moradores completamente, debía haber asolado, eran los moradores del monte, no al monte. Pero Dios asoló fue al monte, Dios azotó al monte. ¿Qué dice el profeta? Señor, lamento que el monte está asolado, pero cuando vino mi cordero fue azotado por nosotros. Dios no nos azotó a nosotros, azotó a su cordero. Dios no asoló a los moradores, asoló al monte, destruyó al monte, dejó al monte en cenizas. A ellos no, ellos todavía seguían con vida, solo que estaban viviendo la experiencia de escasez. Entonces el monte aquí en Lamentaciones es el protagonista. ¿Quién es el protagonista? El monte de Sión. Pero el monte de Sión es Dios gritándonos, el monte de Sión es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, quien fuimos separados de él por el pecado, y para volver a él, la ira de Dios tiene que derramarse sobre el Cordero, sobre Cristo mismo, sobre el monte de Sión. Es por eso le dice el profeta, Señor, vuélvenos al monte. Y esto es lo que hemos todos, la humanidad, decir, Señor,
vuélvenos a Cristo, vuelve a toda la humanidad a Cristo, porque el día que toda la humanidad vuelva a Cristo es que va a haber todo lo que la humanidad desea, de ver a Dios en la tierra, de ver la paz, la plenitud, el amor de Dios, hasta que no nos volvamos a Cristo, todos. Entonces, ¿qué dice la oración? Señor, vuélvenos a. ¿Y dónde estaban ellos? En el monte de Sión. ¿Y dónde estábamos nosotros? En Cristo. Pero el pecado nos sacó de Cristo, el Edén. El Edén no era el Edén se dio un lugar geográfico, pero el Edén es Cristo. Nosotros fuimos sacados de Cristo en Adán. ¿Ellos dónde estaban seguros? En el monte de Sión. Recuerden que el monte de Sión era una fortaleza, era en lo alto, era una fortaleza inquebrantable. Lo mismo el Edén. Nosotros, el Edén es Cristo, pero el pecado nos sacó de Cristo. Y para volver a estar en Cristo, la ira de Dios tenía que consumarse. Dios tenía que ejecutar su ira, porque se transgredió, una transgresión violenta. Entonces, en el Edén, Dios, en vez de sacar su ira total sobre Adán, Dios colocó su ira sobre el Hijo Santo de Dios, no sobre Adán. Adán quedó en la misma circunstancia de todos estos moradores, vagando por allí, escaso, como sin padre, sin madre, pereciendo, pero no fue azotado, no fue asolado él. Toda la ira cayó sobre un cordero. Por eso en Génesis dice que cuando Dios llegó, la ira de Dios debió caer sobre Adán, porque Dios le había dicho, morirás. Pero murió fue un cordero, porque Dios sacó unas túnicas, y para sacar las túnicas de pieles debió sacrificar a alguien. Entonces allá en el Génesis se mostró el sacrificio de Cristo para recibir la piel que redimía la desnudez de Adán, que cubría la desnudez de Adán. Tuvo que haber el sacrificio de un primer sacrificado, y esa es la foto de Cristo. Aquí el monte fue asolado, fue sacrificado un monte, pero no se nota el sacrificio en el monte, se nota la destrucción, pero no un sacrificio, porque no se piensa que el monte tiene vida. Pero cuando viene Cristo, Cristo sí es sacrificado, porque Cristo es el Cordero, es el monte, pero en forma de Cordero. Él sí ha sacrificado su vida por la de nosotros. Entonces, ¿qué nos muestra todo el libro de Lamentaciones? La hermosura del Señor Jesús, porque Él es mi Redentor. Él nos muestra que Él recibió el castigo de nuestro pecado, lo recibió totalmente Él, y que nadie conoce la ira de Dios sino Cristo. Cristo es el único que se sometió a la injusta ira de Dios. ¿Por qué injusta? Porque Él no es el que pecó, porque Él no es el que se corrompió, fueron los moradores. Y por eso nos lo muestra a través de una lamentación. Entonces, ¿cuál debe ser cada vez que hay una aflicción? Lo que yo acordarme no es comparado con lo que le pasó a Cristo. Esto es una ligera tribulación, una leve tribulación. No es comparado lo que me pasa a mí a lo que Cristo recibió en 6 horas. Porque lo que Cristo recibió en 6 horas es la descarga de la ira de Dios. Y nosotros no recibimos la descarga de la ira de Dios. Entonces, por eso la lamentación debe ser por lo que nuestros pecados le hicieron pasar a Él. Esa debe ser mi lamentación. Y después de la lamentación debe ser la oración que cierra de mí: Señor, vuélveme a ti, vuélveme a mi Sión, vuélveme a mi monte, vuélveme a mi Cordero, vuélveme a mi Edén, que es Cristo, vuélveme continuamente a Él. Y nosotros damos gracias porque todos los días estamos atraídos por el Espíritu Santo a Cristo, somos atraídos a Cristo, somos atraídos a Él. Por eso dice: vuélvenos. Y hoy el Espíritu Santo nos trae hacia Cristo, y nosotros nos volvemos a ti, nos dejamos traer por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos da el Espíritu Santo en el final de este libro? Que ha sido, todos los libros han sido de gran edificación, y cada uno muestra una obra de Cristo. Cada libro muestra obra de Cristo, la obra de Cristo. Pero este libro muestra a más expresión la obra de redención de Cristo Jesús. ¿Cómo fue que nosotros fuimos redimidos? Le dice el profeta:
Señor, renuévanos como en los primeros días, vuélvenos al monte de Sión. Entonces, conclusión del libro, amados, para nuestras vidas. El pecado nos había separado de Cristo, como a ellos el pecado los separó del monte de Sión. Pero la gran noticia es que Dios nos volvió a traer a nuestro monte, a nuestro Cordero, a nuestro Cristo. El Señor nos volvió a traer, pero no sin antes Él haber ejecutado sus juicios. Solo que su juicio ya el Señor los ejecutó sobre su propio monte, sobre su propio Cordero, sobre su propio Hijo. Solo que el Señor venía mostrando desde el antiguo pacto que primero lo hizo sobre un cordero en el Génesis, porque las pieles son de un cordero las que le pusieron a Adán. Luego lo hizo sobre un monte, para luego finalmente Dios decirnos que incluso se atrevería a hacerlo sobre su propio Hijo. Algo más grande, algo mucho más difícil de entender, porque sería más fácil entender que Dios haya sacrificado un cordero. Bueno, al fin es un animal, es inferior. Que Dios haya asolado un monte, bueno, es un monte. Pero luego, por tanto amor a la humanidad y salvarnos, Dios castigó, asoló a su propio Hijo, al Señor Jesús. Y nosotros le damos gracias porque el Señor nos trajo de regreso a Cristo Jesús. Y por eso lo bendecimos al Padre y le damos gracias a nuestro Padre soberano por esta gracia que nos ha dado el Señor. Hoy nosotros hemos sido vueltos a Cristo, regresados a Cristo por el sacrificio del Señor. Y por eso nadie se puede separar de Cristo. Por eso dice, permanezcan en mí, porque en Cristo nosotros vamos a recibir todos los frutos que el Padre tiene para nuestra vida. Oh Señor Jesús, bien amado, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta edificación que hemos recibido en este libro de Lamentaciones, dándole gracias porque cada libro tiene una riqueza única de Cristo que nos edifica, que nos fortalece, que nos hace entender más nuestra salvación tan grande. Y también nos conduce a amar mucho más al Señor. Decirle, Señor, te amamos. Gracias por tu recibir el castigo de nuestros pecados. Gracias porque nos redimiste para que nosotros podamos volver a ti. Y hoy que estamos en ti, permanecemos en ti. Oh Señor Jesús, sean muy bendecidos, amados. La invitación es para iniciar el siguiente libro, el cual se llama Ezequiel. Vamos a ver el profeta Ezequiel. Vamos a recibir todas las riquezas de Cristo en el profeta Ezequiel. Y la invitación es para verlo. El día lunes iniciamos el nuevo libro para que ustedes, todos los que aman al Señor, todos los que quieren edificarse, conocer más a Cristo, pues la invitación es para que todos ustedes puedan asistir. Vamos a estar en la mañana y en las noches en el libro de Ezequiel. Paz a todos, sean muy bendecidos y paz para todos. Paz, amados. Paz, amado.